la ira y culpa Él cargó, fui perdonado en la cruz. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, a todos aquellos que están escuchando esta serie de estudios. Ya me imagino que han escuchado los anteriores, la Cena del Señor, el Getsemaní, ¿verdad? Y los juicios del Señor. Y hoy toca el cuarto estudio. No porque me toque a mí, pero considero que es uno de los más importantes en esta historia, en este transcurso de la historia. Hoy toca ver lo que es la crucifixión, muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude y quiero invitarles a que oremos al Señor antes de comenzar. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por darnos a Jesús, a tu Hijo, Señor. Gracias porque estamos acá, un grupo humilde, Señor, tratando de entender lo que usted vino a hacer, Señor. Creo que no va a bastar este tiempo para poder entender tanto amor. Es tanto lo que usted tuvo que pasar, Señor, por nosotros, y te damos gloria y honra, Señor, porque eres digno de toda adoración, porque merece nuestra atención, Señor. Ayúdanos también a mí para poder transmitir este mensaje, Señor, con mucho temor, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, voy a compartir pantalla, así que para poder comenzar quiero invitarles a que si usted tiene su Biblia ahí pueda acompañarme al Evangelio de Lucas, capítulo 23, y vamos a empezar a leer desde el versículo 26 hasta el 56. Vamos a ir viendo varios textos, vamos a hablar de Mateo, lo que dice Juan, porque hay cosas también que se complementan, ¿verdad? Bien, a modo de contexto, hermanos queridos, para que podamos entender, nuestro Señor, aquí, antes de ser crucificado, no estaba en las mejores condiciones. Recordemos que el Señor desde la cena que ya habíamos visto, si usted aún no ha visto esos estudios, le pido que le coloque pausa a este video y vaya a ver los otros estudios, amén, porque va a ser grandemente bendecido. Pero recordemos de que desde la cena era su última comida, ¿ya? No sé a qué hora había comido el Señor, pero pensemos en una cena antes de las 10 de la noche. Luego el Señor dice que va a orar al Getsemaní, donde dice que sufre como bota sangre en sus lágrimas, en ese sudor, ¿cierto? Que eso tiene un fundamento médico también. Y llevaba horas sin dormir. El Señor en esa noche no pudo dormir. Él estaba orando al Señor, orando a su Padre, pidiendo su ayuda, diciéndole: Señor, que pase de mí esta copa. Entonces vemos a un Jesús cansado emocionalmente y físicamente también. También vimos en la lección anterior los azotes que sufrió injustamente. Ese estrés emocional que tenía al ser traicionado por sus discípulos, al ser calumniado, al ser condenado injustamente ante los judíos, ante Pilato, ante Herodes. Ya al pasar este flagellum romano, ¿se acuerdan? Y aún le quedaba lo más duro, la crucifixión. ¿Ven? Si seguimos leyendo, Lucas 23 al 26, vamos a leer solo hasta el 31 y ahí vamos a ir avanzando. Dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Respecto al versículo 26, vamos a detenernos un poco ahí. Y llevándole, podemos ver realmente que nuestro Señor se encontraba en una situación crítica. Su condición era débil. Ya resumimos un poco lo que estaba pasando al Señor ahí con los azotes. Y recordemos que el objetivo de la flagelación, el flagellum, lo que vimos la vez pasada, era debilitar a la víctima hasta el estado justo antes de colapsar y morir.
¿Ya? Entonces, podemos ver que tan solo con ese verso y llevándole, podemos ver que nuestro Señor no estaba en las mejores condiciones. Nuestro Señor Jesús sufrió al ser forzado a caminar más de 2,5 millas. Eso en kilómetros, más o menos, para que tengamos una noción, son 3,2 kilómetros. Entonces, era demasiado. Y el Señor ahí estaba, como dice, cargando la cruz. Juan lo dice, y Él cargó su propia cruz. La cantidad de sangre que se perdía podía determinar cuánto tiempo la víctima iba a sobrevivir en la cruz, dice Edwards, un médico. Entonces, pensemos en esto, ya el Señor, antes de ser crucificado, estaba derramando su sangre, como lo vimos también. Ese cordero estaba siendo sacrificado. Ya incluso por ese estrés emocional ya estaba botando gotas de sangre, su sudor era como sangre. Y con todo, el Señor tenía sus túnicas, por ejemplo, y cuando los soldados arrancaban la túnica de la espalda de Jesús, probablemente abrían esas laceraciones, abrían esas heridas que comenzaban a sanar. ¿Ya se da cuenta? Es demasiado lo que cargó nuestro Señor en la cruz. La cruz, el peso total de la cruz, ya me voy a mover un poquito para que podamos ver, uno ya sabe cómo es la cruz, pero el peso total era de 300 libras, que equivale a 136 kilos. Pero los historiadores dicen que la víctima solamente cargaba, como dice ahí, la viga horizontal, ¿cierto? El palo horizontal, que es el travesaño. El travesaño que pesaba entre 75 y 125 libras, que para que podamos entender son cerca de 34 y 56 kilos. Entonces nuestro Señor, como dice Juan, estaba ahí cargando esa cruz. Estaba cargando esos aproximadamente 50 kilos, no sabemos cuánto es lo que pesaba, pero estaba tan mal el Señor que no pudo llevarla solo, cargando ahí el pecado por todos nosotros. Podemos ver que estas profecías son cumplidas en Él, vamos a ver después, pero lo que dice Isaías 53, por ejemplo, donde dice que fue despreciado, fue experimentado en quebranto, ¿verdad? Ya su cara puede transmitirse que no había ya figura, hermosura en Él. Y aquí es donde ya, también decir, que me faltaba decir esto, que la marcha hacia el lugar de la crucifixión era una propaganda útil para Roma, ¿ya? El criminal, porque hablemos de eso, el que iba en la cruz era un criminal, era un malhechor, y era dirigido a la escena de la crucifixión, que era el Calvario, el Gólgota, por la ruta más larga posible. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de personas puedan verlo. Recordemos que al ser una propaganda útil para Roma, los romanos querían hacerle saber a toda, supuestamente como la escoria de la humanidad, de que eso le iba a pasar a las personas que se metan con Roma. Eso es como lo que quiere decir esta palabra, ¿sí? Y los romanos tenían esa dura forma de humillar a las personas que hacían mal con ellos. Vamos a ver después un poco más acerca de la crucifixión. Y aquí aparece este personaje, Simón de Cirene. El Señor ya no podía más, como les mencionaba, y ya no fue porque los romanos hayan tenido misericordia del Señor, ¿verdad? No es como que hayan dicho, oh, pobrecito del Señor Jesús, pidámosle a alguien que la pueda ayudar. Lo que querían ellos, los romanos, era que Jesús llegue vivo hasta el Calvario para que lo crucifiquen vivo, para que Él sufra. Así fue, ¿sí? Y ¿qué pasa con Simón de Cirene? Cirene queda al norte de África, que actualmente dicen algunos que puede ser Libia. 800 millas hasta Jerusalén. Mire, eran aproximadamente 1.300 kilómetros hasta Jerusalén. Simón no creo que haya llegado en avión. Sería muy raro, ¿verdad? Él, a lo mejor, estas son interpretaciones, tal vez fue un judío que iba a Jerusalén a celebrar la Pascua, puede ser, porque en ese contexto en el que muere nuestro Señor, están en los preparativos de la Pascua, esa celebración donde se llenaba Jerusalén, donde venían de diferentes partes, ¿cierto?, del oriente ahí para poder ir a celebrar esa Pascua. Más adelante vamos a hablar también de eso. Y a lo mejor Simón
bueno, la Biblia no nos dice qué es lo que estaba haciendo él en Jerusalén, pero dice la otra palabra que venía del campo y luego lo toman y le dicen, lleva la cruz, ayuda a llevar la cruz. A lo mejor caminó kilómetros y coloquémonos en esa posición de Simón. Al llegar ahí, quizás vio a la multitud, porque la palabra dice que había mucha gente alrededor. Y imaginémonos que él va caminando del campo, llegando a Jerusalén, y ve a las afueras de la ciudad caminar a este hombre. Quizás, ¿qué habrá pensado en su corazón? A lo mejor él dijo, oh, qué mal este malhechor, ¿qué habrá hecho? A lo mejor se acercó para ir a ver quién era Jesús. Y luego lo obligan a llevar la cruz. Ya es parte de la ley, de hecho Jesús lo dice, si te dicen que camines una milla, hazla dos, ¿cierto? Que ayude a llevar una carga pesada. Y puede ser que Simón, hermanos, haya entendido el verdadero significado de llevar la cruz. El hecho de que un romano me haya obligado a llevar la cruz, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Verdad? Porque en realidad el malhechor es el que va delante mío, por ejemplo. Yo no soy el ladrón, ¿cómo le digo a esta gente que yo no soy? Y él a lo mejor, si es que iba a celebrar la Pascua, pensemos en que ya el hecho de tocar esa cruz de un malhechor, con la sangre a lo mejor ahí, ya eso iba a ser una Pascua diferente. Pero, como dice una palabra, una frase aquí, qué orgullo en el caso de que él hubiese entendido el verdadero significado de llevar la cruz. Qué orgullo no será suyo en el cielo, dice una frase, durante toda la eternidad, al pensar que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Algo nos puede indicar de que quizás entendió el Evangelio porque sus hijos, Alejandro y Rufo, eran conocidos de Pablo. En Romanos, hay un texto en donde Pablo saluda a Alejandro y Rufo y a su madre. Puede ser, no lo sabemos. Quizás él, sin darse cuenta, ¿verdad? Él estaba con el cordero que iba a ser sacrificado y él no lo sabía. Pero, ¿qué es lo importante de esto, hermanos? Para no ir redondeando, porque estas son interpretaciones. Simón, esto sí, nos representa. Nosotros merecíamos llevar esa cruz. Y pareciera que es como, yo tengo que llevarla, pero la verdad es que sí. Tal como lo obligaron a Simón a llevar la cruz por esa ley. La ley nos dice que por solamente un pecado nos hace faltos delante de Dios, y eso merece una pena de muerte. ¿Sí? La ley nos obliga a responder por nuestros actos. Estamos en una naturaleza pecaminosa, hermanos, naturaleza caída, en donde cualquier cosa ya nos hace pecadores. ¿Y qué es lo que dice Romanos 6:23? Dice que la paga del pecado es la muerte. Ese es el precio por hacer solamente. Acá no es algo piadosito, una mentirita piadosa, ya eso es pecado. Es así de dura la ley. Por eso tuvo que venir alguien. Como dice la palabra, ahí estuvo el Señor por nosotros. ¿Quién es el que iba a ir en esa tercera cruz? No le tocaba ir a Jesús. ¿Le tocaba ir a quién? A Barrabás, el cual también se representa como nosotros. Y Simón de Cirene puede que haya estado, en realidad era de él la cruz, pero él sin saberlo. Era la cruz que Simón tendría que haber cargado, que yo tendría que haber cargado, pero la cargó el Señor por nuestros pecados. Dios nos ayude. Y le seguía gran multitud del pueblo, dice la palabra. Era una costumbre eso, hermanos, que una gran multitud siguiera un criminal condenado, porque esto estaba diseñado para ser un evento público. Si seguimos leyendo, dice, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dice, hija de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron. ¿De qué hablaba el Señor? Mire, hay algo interesante acá porque es una de las últimas conversaciones que tiene el Señor, como más largas. Spurgeon, ¿cierto? El escritor dice que es el último discurso conectado de nuestro Salvador antes de su muerte. Todo lo que dijo después de esto fue fragmentario y principalmente de la naturaleza de la oración, ¿cierto? Oraciones cortas. Eso fue.
Y el Señor ahí tuvo misericordia de estas mujeres. No se especifica, hermanos, si eran las mujeres como las que eran parte de los discípulos de nuestro Señor, ¿verdad? Sino que podría inferirse de que habla de las hijas de Jerusalén como en general, las mujeres de Jerusalén. Y estas mujeres, hermanos, estaban llorando porque era algo público y sí había un grupo de mujeres que legalmente lloraban cuando estaba ese criminal siendo llevado, trasladado hacia el Gólgota. Pero ¿qué es lo que el Señor les advierte? El Señor dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes y por vuestros hijos. ¿Qué es lo que está hablando el Señor? Aquí hay dos interpretaciones que podemos ver, las cuales sí se cumplieron literalmente y una aún por cumplirse. Una de ellas, algunos historiadores dicen que es por la masacre y la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, que sí pasó en el año aproximadamente año 70 después de Cristo, con el soldado y que iba a ser futuro emperador Tito. Ya su padre Vespasiano le pidió, Vespasiano me parece mucho que era su nombre, le pidió que se encargue de la destrucción del templo, y él mató a no sé cuántos judíos allá en Jerusalén. ¿Sí? Entonces eso es lo que estaba diciendo, no lloren por mí, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron. Eso también tiene un fundamento histórico, porque en ese momento, en el año 70, acá puse una imagen, se destruyó literalmente, fue la caída de Jerusalén. Y a tal punto la hambruna de allá de Jerusalén, que incluso había mujeres que mataban a sus hijos para comérselos. Entonces por eso el Señor aquí también está profetizando eso, porque aquí vendrán días donde dirán, bienaventuradas las estériles, los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? O sea, lo que el Señor está diciendo, si a mí me tratan así, que yo soy el árbol verde, que yo soy el rey, que soy el Hijo de Dios, ¿qué más van a hacer ustedes? ¿Qué más van a hacer con esta ciudad tan malvada? Con este árbol seco, ¿cierto? Jesús advertía a esas mujeres, ¿ya? Pero también hay un trasfondo espiritual acá, hermanos. Y Apocalipsis 6:16, mire, el mismo Juan está escribiendo lo que él vio en esa visión, ¿verdad? Lo que él estaba viendo que decía acerca de la ira del Cordero. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y de la ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y ahí está hablando de una de las profecías que aún faltan por cumplirse. ¿Se da cuenta? Aquí yo lo dejo a que usted en su criterio pueda estudiarlo, pero eso es lo que en otras palabras está hablando. Spurgeon también te dice, no necesitan llorar por la crucifixión, en otras palabras, sino lloren por su transgresión, ¿cierto? El llorar por el Salvador que muere es lamentar el remedio, es más sabio lamentar la enfermedad. ¿Sí? Dios nos ayude, porque eso es lo que también pasa hoy en día. Yo les pregunto, hermanos, ¿no es así como la gente ve al Señor hoy? Llorando y lamentándose por el Señor. No sé si usted ha visto, o yo creo que todos, es una de las películas más vistas en todo el mundo, que es La Pasión de Jesucristo, la Pasión de Cristo. Y que en los cines es como lo que los comentaristas mencionan, todos salen llorando y es el pobrecito, y nos quedamos con eso. Y, sí, sabemos que sufrió, murió en la cruz, pero no entendemos lo que realmente pasó ahí. Y el Señor nos invita a que, claro, entendamos esta palabra, entendamos que Él fue brutalmente crucificado, pero más que eso, lloren por ustedes, lloren por el arrepentimiento que necesitan, lloren por su pecado, porque ustedes merecían la muerte. Es eso lo que el Señor nos está diciendo hoy. Y usted, hermano, amigo, que está escuchándome, no se quede con eso, no se quede con que simplemente Jesús, los clavos, y lo que vamos a ver ahora, sino que
mucho más. Lloren por ustedes, dice el Señor. Mejor, más que por mí, que yo tengo el control, que yo soy el rey. Lloren por lo que va a acontecer, ya, por su pecado, por el arrepentimiento. Seguimos leyendo y verso 32 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Aquí ya nos está hablando de los otros dos personajes secundarios. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otra a la izquierda. Mateos y Marcos también nos dice que al Señor le dieron a beber vinagre mezclado con hiel o mirra, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Si usted puede ver en este mapa, aquí está el templo de Jerusalén, y el Señor lo que tuvo que caminar fue esto, ¿verdad? Desde el palacio de Herodes hasta el monte del Calvario, fuera de la ciudad. Y esos 3.2 kilómetros aproximadamente, ahí ya nuestro Señor estaba desgastado, ¿cierto? Brutalmente. Y llegó a ese lugar famoso de la Calavera o el Calvario. Es el nombre que se le da a este lugar, que es fuera de la ciudad, cerca de la puerta de Damasco, como dice ahí. Su nombre, dicen algunos, que proviene de la forma de la calavera que tenían las rocas, por la forma de las rocas en sus laderas. O algunos dicen que por tantas muertes que hubo, los mismos huesos que estaban ahí, las calaveras y todos esos cráneos, ¿cierto? Puede ser que por eso lo hayan llamado así. Lo interesante de esto es que llegaron a ese lugar para ser crucificados. Y Mateo y Marcos, como les mencionaba, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. A veces uno tiende a confundir esto, pero el Señor bebió al final cuando Él dijo tengo sed, ¿cierto? Una de las frases. Pero cuando llegó a ese lugar, vieron que el Señor estaba bastante mal y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Era costumbre, hermanos, en ese lugar, darle a los que estaban para ser sacrificados una bebida para poder entumecer el dolor y la conciencia, ya por toda esa agonía que le esperaba, y era como un tipo narcótico. Pero imagínense que nuestro Señor rechazó cualquier droga adormecedora por nosotros. Él conscientemente decidió enfrentar todo el horror, toda la crucifixión, con todos sus sentidos, ¿ya? Y Marcos dice, y se cumplió la escritura, que fue contado con los inicuos, ¿ya? Aquí estaba con dos malhechores, con dos ladrones, ¿sí? Y ahí estaba al medio Él, ¿verdad? Tomado, contado como esos transgresores, tomando nuestro lugar, ¿se da cuenta? Y así todos los que pasaban, era, quizás está con esos malhechores, quizás fue ladrón, lo peor, ¿cierto? La escoria y todo eso. Eso es lo que tuvo que pasar nuestro Señor. Y le crucificaron allí. Y acá vamos a hablar un poco de la crucifixión. Y para que sepan, igual es un dato interesante, que el poste vertical, ¿cierto? El poste generalmente estaba ubicado de forma permanente en el lugar visible a las afueras de la ciudad, que estaba junto al camino principal. Entonces, todos los que pasaban, los que llegaban, veían ese poste. Imagínense, a lo mejor el Señor alguna vez vio esos postes, sabiendo Él que iba a morir ahí. A lo mejor Jesús pasó junto a la misma viga por la cual Él iba a ser crucificado. Y bueno, vemos en los evangelios que ninguno especifica qué es lo que pasó en la crucifixión, ¿ya? La mayoría dicen, y le crucificaron allí. Y cuando le crucificaron, vieron, y sigue hablando, ¿cierto? Es porque la práctica de la crucifixión, para esos lectores por la que escribió Lucas, Mateo, Juan, ¿cierto? Ya no necesitaba explicarse, ya todos tenían y manejaban y sabían lo que era la crucifixión. Los romanos la perfeccionaron. La crucifixión fue ideada por los persas mucho tiempo antes, y los romanos ya empezaron a perfeccionarlas. Esta crucifixión romana era el castigo para los esclavos, violadores, extranjeros y los criminales más viles
que no fueran ciudadanos romanos, como le comentaba anteriormente. Era una muerte dolorosa, era una muerte cruel, humillante, más humillante y horrorosa que alguien pudo haber ingeniado. Pero pensemos que con las manos y pies atravesadas ahí con los clavos, que vamos a ver después la medida de los clavos y todo, se dejaba a la víctima, como podemos ver ahí en la imagen, colgando, con agonía, hambre, sed intolerable y convulsiones de dolor, hermanos. Esta muerte no estaba ideada para morir al tiro. No, hermanos, esta era una muerte asfixiante, agonizante, dolorosa, hermanos. E incluso habían personas que duraban hasta 6 días, porque ¿cuál es el instinto de ahí? Es sobrevivir, es que alguien lo salve, ¿verdad? El Señor solamente duró 6 horas en la cruz, porque Él cumplió solamente lo que fue a hacer. Pero la gente que estaba ahí, ellos quieren seguir viviendo, imagínense, pero ahí estaban. Y los romanos, le mostraban de alguna forma a los judíos, eso es lo que les espera. ¿Qué es lo que pasaba entonces, hermanos, cuando lo hubieron crucificado? ¿Ya? Aquí anoté algunas, vamos a ver un poco de la perspectiva médica. De partida los clavos, hermanos, medían entre 13 y 18 centímetros. Mire, esos clavos estaban hechos con esta sustancia que no era un simple como lo que vemos ahora, ¿cierto? Así de una sola, sin rugosidad, sino al contrario, eran rugosos, algunos pedazos estaban sobresalientes, y eso es lo que nuestro Señor estaba pasando. Y bueno, acá podemos ver, si ven la flechita, los clavos en las manos y en los pies. Al principio los romanos, mire que son pillos, habían clavado en esta parte, en la palma de la mano. Pero como se dieron cuenta de que era más fácil que se desgarre y morían más rápido, bajaron, ¿cierto? Y algunos dicen que entre el cúbito y la ulna fue donde ellos enterraban el clavo. ¿Y qué es lo que qué pasa por ahí? Un poco de anatomía, ahí pasa una variedad de musculatura, tendones, nervios, y dentro de ellas el nervio mediano. Es el que inerva estos 3 dedos, o estos dos, los del medio. Y eso, ¿qué va a provocar? Porque el nervio mediano, esto es sacado de un estudio también que es de la neuropatía en la crucifixión, neuropatía del nervio mediano. Este nervio sale de acá, de las cervicales, y pasa por el hombro, pero también no inerva solamente el brazo y la mano, inerva también el dorso, acá las paletitas, y lo que hace esto es provocar un dolor insoportable. Y el hecho también es muchas veces es contraer estos 3 primeros dedos, por eso que en las fotos salen con los dedos flexionados, algunas fotografías que son conocidas, ¿ya? Y ¿qué es lo que pasa también? La espalda de la víctima estaba desgarrada, imagínense chocando ahí con la madera, esas heridas, esas laceraciones abiertas, y cuando se les tiraba al piso, hermanos, para clavar sus manos a la viga transversal con esos clavos, las heridas obviamente se abrían, se profundizaban, se contaminaban con la suciedad, y lo más terrible de esto, más allá de este dolor extremo, uno le pregunta a los pacientes ¿cuánto le duele de 0 a 10? Bueno, aquí era 10 de 10, dolor extremo, al borde, ¿cierto?, del colapso, pero el mayor efecto de la crucifixión era que era una muerte por asfixia, una muerte que te quitaba el aire, una muerte angustiante y agonizante, y era lo más importante, el alterar el patrón ventilatorio. Así es como la mayoría de la gente moría en la cruz, ¿ya? Y acá podemos ver, voy a bajarme un poquito, de que uno en la normalidad lo que hace es retraer, ¿cierto? Tirar esta musculatura que es la musculatura respiratoria, inhalar, ¿verdad? Cuando uno toma aire por la nariz, usted lo puede hacer ahí mismo. Y lo normal después es bajar, ¿cierto? Botar el aire por la boca y exhalar. Es algo súper simple, ¿ya? Pero ahora imaginémonos una persona en la cruz, una persona con sus manos ahí extendidas, abducidas, con sus brazos jalando su cuerpo hacia abajo, ya sobre los brazos estirados, y los hombros más encima tendían a fijar estos músculos respiratorios en una posición de inhalación, en un estado de inhalación. O sea, las costillas estaban ahí, arriba, constantemente.
pero ¿qué es lo que pasaba? No podías botar el aire. Y eso te hace retener aire, hasta llegar a un colapso. Una falta de respiración, hermanos, resulta en severos calambres musculares, ¿ya? Lo cual obviamente va a dificultar más la respiración. ¿Y qué es lo que hacía el reo? Que para respirar adecuadamente se tenía que levantar el cuerpo empujándose con los pies, porque algunos tenían un soporte, no especifica si nuestro Señor tenía un soporte, pero esta es una forma también la que escriben, ¿cierto? Los historiadores. Para respirar adecuadamente uno tenía que levantar el cuerpo empujándose, de esa forma flexionar los codos, tratando de flexionar, porque imagínense, están clavados, brazos estirados ahí a la cruz, pegados a la cruz, aduciendo los hombros de esta forma y flexionando las rodillas. Pero el peso del cuerpo sobre los pies produce mucho más dolor. Y imagínense, al flexionar los codos, ya con los clavos, hacía que rote la muñeca, más laceraciones, más se abría. Y cada esfuerzo por respirar, hermanos, resulta agonizante, fatigante y llevaba una muerte más rápida. Por eso que las frases del Señor, vamos a ver las 7 frases que hace el Señor en la cruz, fueron cortitas, específicas. Porque ahí en la exhalación, el Señor estaba ahí, hablando, a lo que vamos a ver después más adelante. Dios nos ayude. La muerte por crucifixión, hermanos, podía ser ocasionada por muchos motivos. Aquí yo busqué varios estudios porque la mayoría dice que fue por la asfixia, pero pudo haber sido por un choque agudo, un shock, por pérdida de sangre, simplemente por deshidratación del Señor. El Señor no había bebido nada, por estar emocionalmente cansado como para seguir respirando y viviendo, por un ataque cardíaco provocado por la angustia, una insuficiencia cardíaca congestiva, que es donde el corazón se está llenando ahí, la sangre se engrosa, y ¿qué es lo que pasa? Ya esa sangre coagulada es incapaz de poder satisfacer las demandas cardíacas de todo el cuerpo. Esa insuficiencia iba a llevar a una ruptura cardíaca. Y otra cosa, si la víctima no moría en ese tiempo, en esos días ya, lo suficientemente pronto, se le quebraban las piernas. ¿Por qué? Porque ya el hecho de seguir con más fractura iba a pedir mayor demanda de sangre y ya iba a ser incapaz de respirar, iba a ser incapaz de sostenerse con los pies. Iba a llevar un colapso pulmonar, lo que se llama también una embolia. Cuando lo hubieron crucificado, ¿sabe qué? Aún con todo este dolor que uno le está contando, como le digo y le recuerdo, no se base solamente en oh, pobrecito. Aquí es como cuando le crucificaron los romanos, es como si no dependiera del Señor. Pero ¿sabe qué es lo lindo recordar? Que Jesús no sufrió como solo un criminal y una víctima de las circunstancias. El Señor aún ahí estaba en control. Y eso es digno de recordarlo. Jesús dice ahí mismo en Juan 10:18, a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Se da cuenta? Él ahí, con todo ese sufrimiento, voluntariamente quiso morir por nosotros. Él ahí en control, estaba ahí, nuestro Señor soberano. Y ahí, como dice Marcos, fue contado con los pecadores y fue donde tomó ese lugar, el lugar de Barrabás. ¿Sí? Bien, Juan en el capítulo 19 tiene algo también que enseñarnos. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato con esta frase conocida, lo que he escrito, he escrito. Bien, como dice abajo, ¿cierto? El que iba a ser crucificado, ese reo, era tradición de que llevaba su crimen, en algunas ocasiones llevaba el crimen escrito en su cuello, ya un tablero, y mientras llevaba la cruz hasta el lugar de la muerte. Luego ese título era clavado, ¿verdad?, arriba en la cruz, para que todos los que pasen se dieran cuenta y vieran la causa escrita por la cual estaba siendo crucificado, ¿ya? Y
los romanos, recordemos que ellos querían que la crucifixión fuera un evento público. O sea, querían que todos ojalá vieran la causa por la cual se estaba matando a esa persona. Mucho más si iba a ser algún judío, ¿cierto? Recordemos ya lo anteriormente mencionado. Y Pilato de alguna forma quería que esta declaración de Jesús, de que era el rey de los judíos, todo el mundo lo supiera. Por eso lo escribió en 3 idiomas. No fue a lo mejor porque Jesús era inocente y eso. No creo, porque él mismo azotó al Señor. Pero sí lo hizo también, yo creo, para aterrorizar a los judíos. A los mismos judíos, el hecho de decirle Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, para burlarlos también. Y ahí es donde los sacerdotes, ¿cierto?, dicen que creían ellos que era falso, porque obviamente no creían que Jesús era el rey de ellos. Y también obviamente creían que era humillante, porque de esa forma también mostraban la autoridad de Roma sobre ellos. Y Pilato de alguna forma quería advertirles. Se da cuenta que el título solamente dice la verdad. Al Señor lo crucificaron solo por decir que Él era el rey de los judíos, y realmente lo era. A su lado estaban los ladrones, donde su causa escrita a lo mejor decía ladrón, ladrón, pero ahí estaba Él, Jesús, el rey de los judíos, Jesús de Nazaret. ¿Se da cuenta? Solamente lo crucificaron por decir la verdad. Es por eso que la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, a ellos, a los judíos. Dios nos ayude. Y acá podemos ver una imagen, ¿cierto? En hebreo, en griego y en latín, el famoso INRI ahí en latín, que son las siglas. Y si uno busca la sigla, algo muy interesante, que lo dejo para que usted también pueda estudiarlo, que es el famoso tetragramatón, que son 4 letras, ¿ya? Si usted va al significado, porque para leer en hebreo se tiene que leer al revés, se tiene que leer de derecha a izquierda, no como lo hacemos nosotros de izquierda a derecha. Y cuando uno lo hace, mire, Y, Yeshua, Hanotzri, Nazaret, Bemelech, rey, y Hayehudim, judíos, ¿cierto? Si uno lo lee al revés, es YHWH. Es ese nombre impronunciable, ¿se da cuenta? Un nombre que, para entenderlo, usted se puede trasladar al Antiguo Testamento, en donde Moisés, ¿cierto?, en esa zarza ardiente se encuentra frente al ángel de Jehová, y le dicen, y cuando me pregunten su nombre, ¿qué le voy a responder? Y ahí el ángel de Jehová le dice, así llamarás, y así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ya, obviamente el nombre que le dijo ahí era impronunciable. Algunos lo toman como hasta un suspiro. Nosotros, para poder entenderlo, cambió a Jehová, ¿cierto? El Señor, el que es. Pero es el mismo lo que creo que entienda en esta palabra, ¿cierto? Acá ya estaba en la cruz. Estas mismas palabras que se pronunciaron al principio, lo que está diciendo es que el mismo que estuvo con Moisés es ¿quién? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Se da cuenta? El mismo Dios. Por eso que nosotros decimos que el mismo Dios, Él quiso morir por nosotros. Él se hizo hombre, no siendo hombre, pero se hizo hombre por amor a nosotros. Amén. Y esto lo dejo para que usted siga estudiándolo, es una pincelada solamente, pero si nos damos cuenta, todo está conectado, no hay nada al azar, no hay nada que al Señor se le escape. Y aún con todo, mis hermanos, ¿qué es lo que hacía Jesús? ¿Se fue en contra? ¿Los reprochó? Él, y esta es la primera frase que dice, ¿verdad? Le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y acá ya estaba crucificado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba en la cruz intercediendo por esos hombres. Estaba orando por sus asesinos. Estaba cumpliendo lo que Él predicó cuando Él dijo que cuando lo abofeteen, cuando por mi causa sean vituperados, gócense conmigo, ¿sí? Oren por sus enemigos.
Amen a sus enemigos. Eso es lo que el Señor estaba haciendo ahí en la cruz, mostrándonos a nosotros que también podemos hacerlo gracias a lo que Él pudo hacer. Pidiéndole al Padre que perdone los pecados de esta gente. El Señor estaba intercediendo ahí ya como sumo sacerdote. Qué increíble lo que el Señor nos muestra a través de esta escritura. Que allí en todo su sufrimiento, Él siempre centró su corazón en las personas. Ahí pidiendo, intercediendo por esta gente. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Mire, acá hay otra parte, Juan también menciona esto mismo, dice que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ellas, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Juan capítulo 19 ahí, en esos versos 23. Aquí se mencionan 2 tipos de túnica, ¿verdad? Porque sí, algunos historiadores dicen que el cuerpo, o sea, lo crucificaban desnudo a la mayoría de esas personas que crucificaban. Realmente era una muerte humillante. Y ahí le estaban quitando sus ropas. Y sabe, nuestro Señor perdió incluso toda su ropa ahí en la cruz. Fue clavado como un hombre desnudo y humillado. En la cruz incluso, hermanos, no mantuvo ninguna posición material. Él ya no le quedaba nada, no tenía nada. Y ahí estaban esa gente, esos soldados que dijeron para reírse, para burlarse, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién se la queda, a ver quién se queda con la ropa del rey de los judíos, como a modo de burla, ¿cierto? Y eso es lo único que tuvieron de Jesús, su ropa. Teniendo ahí, hermanos, saltador de la vida, teniendo al Hijo de Dios, siendo muerto, pero teniéndolo ahí, solo se fueron por una simple túnica, se fueron por lo único material que le quedaba a nuestro Señor, teniendo tanto que darles, teniendo salvación, teniendo vida eterna, ellos prefirieron las cosas materiales. Y no es así como también muchas veces mucha gente ve a Jesús, solamente por los milagros, solamente por las cosas materiales que Él tiene. Pero Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Dios, Jesús, tiene mucho que entregarnos. Principalmente, y como lo estamos viendo, toda su obra en la cruz. Ahí, mucho más, hermanos. Paz. Nos puede dar un agua gratuitamente, nos puede dar vida eterna. ¿Se da cuenta? Pero esta gente no entendía, lamentablemente. Y ahí podemos ver a nuestro Señor humillado, desnudo a lo mejor. Como dice la palabra en Corintios, Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos enriquecidos. Oh, qué maravilloso. De verdad, uno piensa en esto, hermanos, y fue difícil lo que el Señor pasó en la cruz. Y no es para sentir lástima, sino solamente nuestra actitud puede ser humillarnos, doblar nuestras rodillas y decir, Señor, pagaste un alto precio por mí. No fue barato lo que hiciste. ¿Sí? Dios nos bendiga. Y acá en este texto, también Mateo nos especifica que era la 3ª hora cuando lo mataron. Cuando lo crucificaron, perdón. Ya, la 3ª hora, aquí tengo un reloj, como la hora judía, equivale a las 9 de la mañana. Ya, la hora 3ª, 9 de la mañana. Y acá seguimos, verso 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Ya? Imagínense lo que estaba diciendo ahí. Mateo dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Aquí ya estamos con otro grupo. Está el pueblo burlándose, están los gobernantes burlándose, están los sacerdotes, los soldados. El Señor fue realmente escarnecido, ¿cierto? Sufrió el oprobio de la gente. Y Él no fue honrado mientras estaba clavado en la cruz. ¿Dónde estaban sus discípulos? Su discípulo dice más adelante que estaban de lejos mirando estas cosas. Estaba ahí solo, abandonado realmente, hermanos. Qué difícil, qué duro
¿Dónde estaban sus amigos, los que se llamaban, los que iban a ir hasta la muerte con él, que decían, ¿cierto? Oh Señor, Jesús no fue honrado ni alentado mientras estaba ahí en la cruz. Y ahí decían ellos, a otros salvó, pues sálvese a sí mismo entonces si este es el Cristo. Bueno, fue precisamente porque no se salvó a sí mismo, hermanos, que puede salvar a otros. Porque él sí pudo haberse bajado de la cruz, él era Dios. ¿Pero qué fue más grande? No fueron los clavos, no fueron los 18 centímetros de clavos que lo tenían ahí atascado a lo mejor. Fue su amor para con cada uno de nosotros. Fue su amor para con usted, hermano y hermana. ¿No le causa gozo eso? De saber que yo merecía estar ahí, pero el Señor enmudeció. El Señor, el Cordero, no abrió su boca. Si tan solo hubiese abierto esa boca a lo mejor y haber dicho, yo no merezco esto. Pero aún así Él recibió lo oprobio por nosotros. Por eso aquí se cumple una de las profecías que si usted lee en Salmos 22, mire, esta profecía fue cumplida en este momento. Salmo 22, usted lee el 1 y el 6, por ejemplo, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le suena esta palabra? Fue escrita años antes de que venga el Creador. Y ahí estaba Él, ¿cierto? Día y clamo, no respondes de noche. Verso 6, mire, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová. Líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. ¿No es lo que estamos viendo hoy? Mire, textualmente, hermanos, esto es palabra de Dios. 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, ¿cierto? Pastoso como agua, que lo vamos a ver después, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, ¿cierto? Ahí con los clavos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se da cuenta? Nada fue por el azar, hermanos. Y sí hay profecías que el Señor cumple, Él con su misma boca, con lo que Él dice. Pero, por ejemplo, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. No es como que de Él haya determinado eso, ¿cierto? Eso dependió de ahí mismo, de esa gente, de los soldados que le causaron eso. Y ahí estaba haciendo el oprobio de todos. Mire, en esta palabrita también, gusano, hay algo interesante. En el hebreo, este gusanito viene del hebreo tolá o tolat, ¿ya? Y era un insecto rojo, un gusano rojo, pero ¿sabe para lo que era usado? Por su color, era para hacer tejidos. Se exprimía este gusano y salió una tinta roja, una tinta carmesí, el famoso insecto carmesí o escarlata, y era exprimido y esas ropas podían tener lindos colores tejidos. ¿Y no es así lo que estaba pasando en nuestro Señor? Como dice Isaías 53, que Jehová quiso quebrantarlo, nuestro Dios, el Padre. Ahí estaba exprimiendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Estaba satisfaciendo la ira de Dios. Estaba llevándose nuestro pecado. Estaba siendo muerto por nosotros. Dios nos bendiga, nos ayude. Juan 19:25. Vamos ahora a la segunda frase. Dice Juan 19:25. Estaban junto a la cruz. Mire quién estaba. Su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, el que está hablando aquí Juan, que estaba presente, ¿qué le dijo a su madre? Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Vamos a hablar un poco de María. María fue testigo del dolor, la humillación, la vergüenza y el sufrimiento y la muerte de su hijo. Nadie sufrió como María, hermanos. Yo pienso en ella, qué difícil es ver a su hijo pasar por todo eso, por el rechazo, por el oprobio, por el escarnio de toda la gente. Y de hecho esto fue una profecía que algunos dicen que fue por esto, donde Simeón
¿cierto? Toma a Jesús y también le dice una palabra, rema para ella, en Lucas 2:35, le dice, una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Ya? Ella sintió eso, yo creo, en el a lo largo del ministerio de su hijo, cuando fue rechazado, cuando recibió oposición, cuando fue difamado, cuando conspiraron contra él, y ahí estaba a los pies de la cruz, viendo a su hijo, a su Señor, morir, ¿cierto? Oh, Señor, qué difícil debió haber sido para ella. Pero ahí estaba el Señor, conscientemente cuidando de su madre hasta el final, mostrando que incluso en la cruz su atención se enfocaba en otro y no sobre sí mismo. Y de manera que ahí le dice, mujer, he ahí tu hijo. No es que haya sido seco o malo el hecho de que le digan mujer, sino que era como algo bien dicho, como decir hoy en día señora, señor. Pero qué doloroso es decir, madre, ahí está tu hijo a lo mejor, ¿cierto? Le dijo, mujer, he ahí tu hijo, y luego le dice, he ahí tu madre, le dice a Juan. Podemos saber de que nuestro Señor tuvo hermanos también sanguíneos, pero por algunas razones el Señor dejó el cuidado de su madre, lo dejó a Juan, ¿ya? Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y seguimos avanzando, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros en la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera frase de Jesús, ¿verdad? Ya el Señor está ahí en este otro diálogo con los dos ladrones. Y hay algo interesante, hermanos, con este ladrón, porque la palabra en Mateo menciona que ambos malhechores le injuriaban. Ambos estaban injuriando y diciendo, sálvate, a lo mejor, de esa forma. Pero algo pasó. Algo pasó en ese ladrón que ya era un poco más temeroso. Y si vemos aquí el malhechor malo, digamos de alguna forma, o el no temeroso, dice, y uno de los malhechores que estaban con él injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate, sálvate y además sálvanos a nosotros, si te crees el Cristo. ¿Se da cuenta? ¿En qué posición se encontraba ese ladrón? Estaba ahí siendo crucificado, estaba en lo peor. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos comportamos también como ese malhechor. Estamos en lo peor de nuestra vida, muchas veces. Podemos estar con problemas, situaciones, pero aún así no queremos acudir a Dios, teniendo ahí a Dios que nos puede ayudar, aquel que nos dice que podemos llegar a Él con confianza, y a nosotros preferimos estar en ese lugar. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que cuando Dios les ayuda andan bien y después se apartan y vuelven a lo mismo, ¿cierto? Dios tenga misericordia de nosotros. Y el otro malhechor decidió pensar diferente. Y, ¿sabe? A lo mejor él conocía al Señor. ¿Por qué? Porque le dice, ¿ni aún temes tú a Dios? Más encima la trata de Dios. Imagínense, estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos. ¿Qué es lo que está haciendo ahí este ladrón? Él está reconociendo su pecado. Él está reconociendo por lo que está en la cruz. Mas ningún mal hizo. Podemos inferir que a lo mejor este ladrón había conocido quizás a Jesús. A lo mejor una de sus enseñanzas, no lo sabemos. Pero yo creo que sí, porque el hecho de que el 42 diga, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow, es una maravillosa frase, hermanos, lo que le dice este ladrón. Al ladrón ya no le quedaba nada, ya iba pronto a la muerte, no lo iban a soltar de ahí. Pero yo creo que fue una de las mejores frases que pudo haberle dicho a nuestro Señor. Él ahí había reconocido quién era Dios. Por eso Clark, que es también un historiador, un escritor, dice, es digno de mención que este hombre parece haber sido el primero en creer en la intercesión de Cristo. ¿Se da cuenta? En otras palabras, como dice otro comentario, puso en vergüenza a los discípulos.
Durante más de 2 o 3 años, el Señor se había esforzado, el maestro, para enseñarles que su reino no estaba aquí, que Él era el pan de vida que iba a ser partido, ¿cierto? Que su reino no es de este mundo. Y ahora Él iba a morir, y para ellos, para los discípulos, iba a ser, ahí termina el reino. Por eso ellos estaban desconsolados, estaban de lejos mirando las cosas. Pero, ¿sabe? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire lo que le dice. El ladrón había entendido que Él era Dios mismo. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? De cierto te digo, en verdad te digo, con las palabras, con lo que más podía exhalar, ¿cierto? Con todo ese dolor, le importó esa alma, aun con todo ese sufrimiento. Le dijo, de cierto te digo, no mañana, no pasado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que esas palabras lastimaron a Jesús físicamente. Edward dice que como el discurso sale de la exhalación, y él está constantemente en inhalación, un crucificado, iba a ser muy doloroso, pero ahí estaba. A lo mejor el ladrón pensó en un tiempo distante en la mente. Acuérdate cuando vengas en tu reino, no sé cuándo. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Hoy vas a estar. El ladrón de la cruz pidió solamente que se recuerde. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Vas a estar conmigo. Y esa es una promesa que nos hace el Señor también hoy. Si es que tan solo nos acordáramos del Señor hoy, si tan solo decidiéramos como este ladrón reconocer nuestro pecado, poder temer a Dios, poder acercarnos a Dios sabiendo que es lo único que nos queda, hermanos. Estos dos ladrones y Jesús en medio, yo creo que representa nuestra vida hoy en día. Siempre el Señor nos da a conocer lo que Él es. Todos lo sabemos, pero cómo respondemos es la diferencia. Vamos a responder quizás en nuestro pecado, en nuestras faltas, renegando a Dios, diciendo como este malhechor, es lo peor. Quiero a Dios, quiero su salvación, quiero que Él me salve, pero no quiero someterme, no quiero arrepentirme. O vamos a actuar como este otro ladrón, que él dijo, ni temes tú a Dios, ¿cierto? Nosotros padecemos, merecemos la pena de muerte. Y luego decirle al Señor, Señor, acuérdate de mí. Me imagino qué gloria más grande de haber, no sé, la satisfacción de Jesús al saber que había salvado de muerte a una vida eterna a esta persona, a este ladrón que lo acompañó ahí en la cruz. Qué gloria, qué maravilloso. Esta palabra rema, cierta palabra específica para él. Y ya nos acercamos al final de esta historia, de este capítulo. Bueno, un poquito más rápido. Bien, llegamos a Lucas, verso 44, lo que dice es lo siguiente, dice, cuando era como la hora sexta, que recordemos en el reloj judío diferente, eran cerca de las 12 del día ya, ¿sí? Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que ya tendría que ser como a las 3 de la tarde, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Mateo, ¿qué es lo que dice? Otra de las frases que hace el Señor. La quinta frase, cerca de la hora novena, ya cerca de las 3 de la tarde, Jesús clama a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es por eso que después, ¿cierto? Los sacerdotes, los romanos le dicen, ¿a Elías llama a este? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que nos dice Juan? Verso 28, ya nos acercamos a las dos últimas palabras. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué es lo que dijo a gran voz? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? Cuando era como esa hora, cuando eran las 12 del día, cuando empiezan esas tinieblas, ¿cierto? Cuando el sol se oscurece, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Ahí está el Hijo de Dios, cargando el Padre sobre Jesús, toda la culpa, toda la ira que nuestros pecados merecían, hermanos. Y Él la cargó de una forma perfecta. El Cordero estaba ya, el holocausto estaba ya listo para ser consumido.
satisfaciendo por completo la ira de Dios, hermanos, ahí antes de morir incluso. El acto de ser juzgado, mire, fue tan doloroso. Eso es lo que más le costó a Jesús. Por eso Él lloró, estaba sufriendo, diciendo, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Qué era esa copa? Era el estar lejos de su Creador. Era que el Padre iba a ver en este hombre toda su ira. Él era el Cordero, el sacrificio perfecto. Por eso Jesús grita ahí desde la cruz a gran voz, Señor, Dios, ¿por qué me has desamparado? Se da cuenta, eso es lo que él más temía ahí, era su copa, ¿ya? Y ahí es donde también dice de que él, para que la escritura se cumpliese, dice, tengo sed. Nuestro Señor, antes de gritar el grito más grande, más fuerte, más triunfal, tomó esa vasija llena de vinagre para poder mojar su lengua. Quizás piense de que al principio no aceptó ese vinagre con hiel, y luego él para que se cumpla la escritura dice, tengo sed, ¿cierto? Me imagino que el Señor ya tenía su garganta seca, ya con nada de humedad, y ahí donde le dan una vasija llena de vinagre, que es ese vino amargo que empaparon, no es ese vinagre para poder adormecerlo, sino que es simplemente el vino que es agrio. Y eso nos hace recordar también, hermanos, lo que los soldados le dan en vez de darle algo bueno, ¿cierto? Y no es así como Dios nos trata a nosotros, ¿cierto? Si se acuerda usted, Jesús en su primer milagro, ¿qué es lo que hace? Convierte esa agua en vino en esas bodas donde da lo mejor, ¿ya? Y da lo mejor para esos invitados. Y acá le estaban dando lo peor, ¿cierto? Pero ahí cuando le acercaron a la boca ya él pudo mojar su lengua, y cuando hubo tomado el vinagre, ahí clamó a gran voz. ¿Cuáles fueron sus palabras? Consumado es. Y esta palabra, consumado es que es una palabra tan grande, hermanos, que no se va a alcanzar quizás a mostrar todo lo que significa, hermanos. Pero aquí es cuando ya nuestro Señor satisface toda la ira de Dios ahí en su cuerpo. Ese cordero ya estaba, ese sacrificio consumado, hermanos. ¿Qué es lo que significa, hermanos? El verbo consumar viene del griego teleos o tetelestais, que era utilizado en el siglo I y II para poder saldar una deuda. Ese teleos o tetelestai estaba en los recibos, hermanos, de que ya estaba cancelada la deuda. ¿Se da cuenta lo que significa? Este pago por completo, nada más que hacer, es lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Nuestro Señor consumó todas las cosas, las profecías, consumó todo lo que iba a venir y lo que aconteció, ¿cierto? Lo del Antiguo Testamento, Él ya terminó esa obra. ¿Ya? ¿Qué es lo que termina en la cruz? Los sacrificios en el templo, las profecías cumplidas, Él era el Mesías, se destruye el enemigo, ya no hay más muerte, ¿cierto? Eterna para aquellos que creen en el Señor. Se termina ese plan del enemigo. Entonces uno ve y se imagina esa frase maravillosa cuando el Señor grita ahí a gran voz. Imagínese con todo ese dolor, consumado es. Ya su trabajo en la cruz ya había terminado. Ya el Señor dice después que entrega su espíritu. Esa es parte también, el mismo Dios ahí entrega su espíritu. No una muerte horrible, quizás no es como con un otro sentimiento de que no lo hice bien, sino que el Señor murió con el clamor de la victoria en sus labios. No fue un grito de derrota, no fue un suspiro simple de una resignación, fue un grito triunfante, un grito que ya cumplió la obra que Dios le pidió que hiciera. Es un grito tan fuerte que vamos a ver después en los siguientes versículos, que llegó a temblar la tierra, que las rocas se llegaron a partir, porque ya el Hijo de Dios había recibido ese sacrificio, había recibido esa ira, ese mismo pecado que yo merecía, esa muerte, ese sacrificio, lo había llevado Él. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Es un acto pacífico, ¿ya?
Ese inclinar la cabeza es como el acto de incluso colocarse en una almohada. Jesús no colgó su cabeza en señal de derrota, sino en paz. Y eso también es lo que vino a hacer por nosotros. Amén. Spurgeon en el siglo XIX escribe: esta palabra es un océano de significados en una sola gota de lenguaje. Esa sola palabra necesitaría todas las otras palabras que hayan sido pronunciadas para explicarlas. Consumado es. ¿Se da cuenta qué maravilloso? Ya está saldada la deuda. Eso es lo que significa. Ya usted no necesita pagar con otro corderito al Señor, no necesita acercarse con Él con obras que dependen de usted, sino puede acudir a la cruz, acudir a Jesús y ver de que ya todo su pecado está saldado, está perdonado en la persona de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Y ¿sabe? Fue tan fuerte esto. Dice la palabra en el verso 51 que aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, dice Mateo. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Interesante. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo interesante aquí? Para que podamos entender, hermanos, el velo era una parte del templo que, en otras palabras, en sencillas palabras, era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Ya era un lugar ese lugar santísimo donde solamente iba el sacerdote judío una vez al año, porque ya después no podía hacerlo. Tenía que ser una persona preparada, porque si no, sencillamente moría. El poder era tan fuerte, tan grande. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que hizo Jesús fue tan grande, hermanos, que el velo del templo, esa partecita, se rasgó, se rompió de arriba abajo. Eso quiere decir que ya no hay una barrera, ya no hay una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? El hombre ya tiene acceso libre al trono de la gracia. Eso es lo que nos está tratando de decir. Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se da cuenta? Había algo que nos separaba de Dios, que es el pecado, pero ahora, con ese sacrificio tan grande que hizo el Señor en la cruz, a tal punto de partir el templo, de hacer un terremoto, de temblar la tierra, lo que está diciendo: hoy tú puedes tener una vía de entrada hacia el Padre. Hoy puedes acercarte confiadamente. ¿Gracias a quién? A Jesús, a ese cordero que fue sacrificado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso que las rocas incluso se partieron!, dice la palabra. El Spurgeon dice también: él no murió por las rocas, sin embargo las rocas fueron más suaves que los corazones de los hombres. ¿Se da cuenta? Pero ahí estaba la creación mostrando ese sacrificio. Y acá Mateo muestra algo interesante. No voy a redundar tanto en este tema, porque se basa en hartas interpretaciones, porque, bueno, en base también a la soberanía de Dios, Él también nos enseñó algunas cosas, y esos misterios alguna vez lo vamos a entender. Pero los santos resucitados que se levantaron y todo eso, ¿qué es lo más importante? Fueron evidencia de que el poder de la muerte había sido roto, ya a tal punto de que se levantaron de los sepulcros, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el centurión? Estaban ahí diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mire qué maravilloso. Pensemos en ellos también. O sea, los soldados, ellos por su profesión están entrenados para no ablandarse por cualquier cosa. Eran gentiles, pero ahí estaban impresionados con eso, diciendo: verdaderamente era el Hijo de Dios. Incluso ellos y no los judíos, ¿ya? Y otros, ¿qué pasaba? Volvían golpeándose el pecho, diciendo: oh, qué lamentable por él. Otros se fueron entristecidos, olvidando la promesa que el Señor les había prometido, de que Él volvería. Y toda la multitud de los que estaban presentes, verso 48, Lucas, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, ¿dónde estaban ellos? Estaban de lejos mirando estas cosas. Allí estaba solo, pero ya Él había consumado todo el sacrificio, hermanos.
y va a venir la mejor parte también. Juan, vers 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz por el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas, ¿cierto? Normalmente, hermanos, los que eran ejecutados por la crucifixión permanecían en la cruz durante días, ¿ya? Y el rompimiento de las piernas, como ya lo vimos hace un rato atrás, aceleraba su muerte, ¿ya? Porque obviamente no se iba a poder sostener completamente con sus piernas, pero ya si se le rompían era imposible y eso iba a llevar a la falta de oxígeno, a la muerte. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Los soldados le quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Verso 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Aquí hay una prueba, ¿cierto?, de que obviamente el Señor estaba muerto realmente. Lo vieron ahí. No estaba como quizás los otros agonizando. Y uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La lanza, probablemente dice un historiador, dice, como la herida infligida por el golpe de esta lanza parece haber sido de una mano de ancho. Mire lo terrible de eso. Se puede asumir que el soldado tenía como objetivo asegurarse de que Jesús ya estaba muerto, dándole una estocada que en sí misma hubiera sido mortal. O sea, el objetivo de esa lanza realmente era matarlo. Y hay algunos que también consideran esto como una especie de autopsia, ya revelando que incluso, mire lo que dicen algunos médicos, que incluso la misma muerte, el tipo de muerte o la causa fue un colapso cardíaco, una ruptura cardíaca. Pensemos un poco de anatomía también, que en tales casos hay un saco que rodea el corazón, ¿cierto?, que es una sustancia acuosa que se llena de sangre, y si ese saco llega a abrirse, en este caso se le enterró una lanza, ¿ya? Al salir iba a salir una mezcla de sangre y como de agua, ¿ya? Porque esas dos sustancias es como el agua y el aceite, iban a salir diferentes. Tal vez hubo algo así sobrenatural para poder mostrar de que el Señor realmente dio hasta todo su corazón. Y realmente pudo haber muerto por una ruptura cardíaca, por un corazón roto, hermanos. El Señor ya estaba muerto cuando traspasó la lanza a su costado. Y puede ser que realmente haya muerto por causa de un corazón quebrantado a causa del pecado, espiritualmente y físicamente. La palabra también dice, verso 35, verso 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Ya? Dios nos bendiga. Seguimos avanzando, ya llegando al final. Esto puede ir leyéndolo y viéndolo también. Jesús es sepultado. Aquí aparecen dos varones especiales que llegan donde Jesús y dice que ellos pidieron el cuerpo de Jesús donde Pilato y dice que José de Arimatea, que era uno, y el otro, adivine quién era, Nicodemo, el que vio a Jesús de noche. Ellos dos fueron en busca de su maestro. Y de hecho, según la costumbre, hermanos, los cuerpos de los criminales crucificados se dejaban ahí en las cruces para que las aves se las coman y todo. Pero ahí estaba José, que a lo mejor él, siendo miembro del Sanedrín, era miembro del concilio, un varón bueno y justo. Mire lo que dice también, dice que él esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, o sea, los sacerdotes. José, hermanos, no sirvió a Jesús de muchas formas, quizás, pero sí lo sirvió de una forma que nadie más pudo haberlo hecho, ¿cierto? No era posible que Pedro le preste esta tumba que vamos a ver, y es donde ve a Jesús y dice una palabra textual de que él lo saca de la cruz y lo envuelve en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, y en el cual no se había puesto a nadie. ¿Cuál era el día de la preparación? Que estaba para comenzar, el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, vieron el sepulcro y donde fue puesto su cuerpo. José y Nicodemo hicieron lo que pudieron para envolver el cuerpo de Jesús. Nicodemo le llevó como 100 libras, ¿cierto? Con compuesto de mirra y de aloes. 100 libras. Y este cuerpo tenía que ser también lavado, ¿cierto? Todo eso envuelto en estas sábanas limpias y remover todo el material extraño. Mire
Mire todo lo que estaban haciendo estos líderes. Ya al ver a su creador ya no les importó nada. Abiertamente fueron a pedir, osadamente dice la palabra, el cuerpo de su maestro. Y ya vamos con las últimas, ¿cierto? Acá voy un poco más rápido porque ya el siguiente estudio, nuestra hermana Claudia va a estar hablando, nuestra pastora. Y Mateo muestra, el verso 62, que al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Ya, aquí podemos ver cómo se refieren a Pilato, le dicen Señor, dándole un título de honor y de respeto. Pero el día anterior, estos mismos líderes religiosos rechazaban al rey de reyes. Y acá sacan a los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? Ellos estaban aterrorizados, estaban escondidos probablemente, y ellos sabían también que habían abandonado la escena de la crucifixión, que ellos estaban de lejos mirando estas cosas, hayan querido sacar de la tumba a Jesús, por ejemplo. Y si la tumba de Jesús hubiera estado desprotegida, uno puede sugerir que varias personas a lo mejor roben el cuerpo, pero sabe que la tumba, dice aquí, que Pilato mandó a la otra guardia, a más guardia, dice que a la guardia le dijo, id, vayan, asegúrenlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ya, hay algo que tenemos que entender. De hecho sale en un libro que parafraseé de Josh McDowell, en su libro Nueva Evidencia que exige un veredicto. Nos explica que el sellado de la tumba, ¿en qué consistía? Aquí pusimos una foto simple, ¿cierto? De que la tumba consistía en una cuerda o una soga que era atada cruzando la piedra que tapaba la entrada del sepulcro, como lo vemos en la imagen. ¿Ya? La cuerda era adherida en los extremos de la roca por medio de un sello de arcilla, parecido al del foso de los leones que uno ve en Daniel 6:17. ¿Ya? Ahí como vemos también en la imagen. Y estos sellos de alguna forma eran puestos en la presencia de los guardias romanos que después de eso tenía que ver con que estaban ahí a cargo de la vigilancia estos guardias. Entonces la importancia de esto radica en que lo que está mostrando acá es que esa tumba estaba bajo el poder de Roma. Entonces, si es que alguien rompía esa ley, si alguien se atrevía, ¿verdad?, a romper ese sello, ya iba a tener que sujetarse al castigo romano. No creo que los discípulos hubiesen querido que sean crucificados también como Jesús. Y ahí estaba el Señor, su cuerpo, ¿cierto? La persona, su humanidad, su cuerpo físico ahí. Pero ¿dónde estaba el Señor realmente cuando el Señor muere? Dice la palabra en 1 de Pedro 3:18 de que el Señor va y fue a predicar a los espíritus encarcelados. Ya, esa es una labor importante que estaba haciendo. Aunque no hay una información o explicación como nos gustaría tener algo claro, ¿cierto? Pero sí lo que sabemos es que sí el Señor fue en el Espíritu a predicar a aquellos que necesitaban saber que Él había vencido la muerte. Aquellos en el seno de Abraham, porque si nos damos cuenta, la gente del Antiguo Testamento que mataba al corderito, que trataba de hacerlo mejor, ninguno fue justificado finalmente. Porque todos tenían claro un corderito, pero el Señor cuando baja los espíritus, baja al seno de Abraham, ¿verdad? Va a predicar a los espíritus encarcelados y a decirle de alguna forma, yo he vencido, yo soy Jesús, yo soy el rey de los judíos, yo soy el que estuvo con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso es lo que estaba diciendo y predicando también. Yo he vencido a la muerte, yo soy el Mesías, yo soy el que tanto esperaban. ¿Se da cuenta? Lo que Él vino a hacer fue más grande que el mundo entero, ¿cierto? Aunque lo haya despreciado. Hoy el Señor nos dice, no solamente los judíos merecen al Señor, sino que ahí llegamos también nosotros, que éramos gentiles, que éramos lejanos en otro tiempo, ¿ya? Pero como dice Efesios 2:13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿cierto? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya, a modo de conclusión, hermanos, yo les pregunto, ¿cuál es tu actitud frente a Dios? Ya con todo lo que hemos visto, ¿cuál es tu actitud, hermano, amigo, con Jesús? ¿Cómo lo miras hoy?
con lástima? Oh, el pobrecito Jesús, el que murió, el que fue azotado, el que fue flagelado injustamente. Oh, qué pena. ¿Vamos a estar ahí golpeándonos el pecho? ¿O decir, Señor, sí, tú moriste por mi vida, yo merecía la pena de muerte? ¿Entiendes, hermanos? Reflexionemos un poco. ¿Entiende usted, hermanos, realmente el porqué de ese sufrimiento? ¿Lo que le costó a Jesús? ¿Cuánto amor nos dio el Padre, hermanos? ¿Cuánto amor? Porque la palabra dice que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo mandó por nosotros. Él tomó el lugar de Barrabás, de ese ladrón. Él tomó tu lugar, hermanos. Quizás a lo mejor no eres un ladrón, pero sí eres un pecador igual que yo. Pero la diferencia está en cómo es nuestra actitud. Y ahí recordamos a aquel ladrón que él prefirió temer a Dios y decirle, Señor, reconozco mis actos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es lo que hoy, hermanos, yo le animo a que usted haga después de esta palabra. Que se humille delante del Señor, porque no podemos hacer otra cosa que doblegarnos ante la cruz de Cristo y decir, Señor, reconozco mis pecados, reconozco lo que has hecho en la cruz por mi vida. ¿Se da cuenta? Es lo más grande. Desde Adán y Eva, que entró el pecado en el mundo, ¿cierto? Ahí ya nuestra naturaleza estaba contaminada con pecado. De manera que todos, en nuestra conciencia ya está entenebrecida. Pero gracias a Jesucristo, gracias a que vino Él y a su gracia, ¿cierto? Ese regalo, ese don inmerecido, ya esa muerte en la cruz pudo pagar este precio. La gracia del Señor, hermanos, otra conclusión, no fue barata. Alguien merecía morir por ese pecado. Y cualquiera que no lleve su propia cruz, dice la palabra, Jesús mismo no puede ser mi discípulo. Él sabía lo que estaba hablando. Por eso yo le pregunto, ¿estás dispuesto a llevar la cruz de Cristo? ¿A llevar la cruz del Evangelio? No estoy hablando como Simón de Sirena de llevar la cruz física, sino espiritual. Recuerde, hermano, otra cosa. Si usted ha fallado hoy, si usted está en pecado actualmente, acérquese a Jesús. Acérquese a Jesús y recuerde lo que Él gritó a gran voz, no con palabras de lástima, sino con una palabra de triunfo. Consumado es, tu deuda ya está saldada, eso es lo que te está diciendo. Y ahí estaba celebrando la Pascua en ese tiempo, hermanos, donde la Pascua era lo que se celebraba los judíos desde el principio, recordando esa plaga, la última plaga de la muerte de los primogénitos, donde lo que le dijo Dios a los hebreos, le dijo en ese tiempo, le dijo, ustedes maten a un corderito y esa sangre santificada la coloquen en el dintel de la puerta, arriba, y cuando pase el ángel de la muerte, iba a pasar por alto esa casa, gracias a esa sangre. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la cruz? El Señor también era el Cordero Pascual, era el Cordero que esa sangre ahora puede estar en nuestras vidas. Y gracias a eso ya la muerte pasa por alto mi vida, porque vio a Jesús, ya ve la ira ahí cargando en el Hijo. Y de esa forma nosotros podemos ser salvados también. Entonces, ¿cómo llegamos a Dios ahora? Dios ahora me ve a mí, pero si viera mi pecado, yo realmente Él no podría verme sinceramente. Pero ¿qué es lo que ahora ve en mí? Ve a Jesucristo. Ve esa obra consumada en la cruz. Ve esos pecados que ya fueron pagados, ya fueron derramados, su última gota de sangre en la persona de Jesús. Y Él nos perdona, ¿sabe? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta que todo tiene más sentido ahora? Cuando uno lee y estudia, yo sé que a lo mejor le faltó mucho en este estudio. Traté de hacerlo lo más acotado posible, aunque igual me alargué un poco, pero se da cuenta todo lo que vino a hacer el Señor fue perfecto. Ese Cordero fue santo, puro, Él no pecó y Él nos entiende más que nadie. Usted está pasando una enfermedad, Él ahí se llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras transgresiones, nuestro pecado. Por eso no hay algo tan difícil que Él no pueda perdonar, hermanos. Está las 24 horas del día mostrándonos su misericordia que se renuevan cada día. Que Dios les bendiga. Oramos al Señor para finalizar y ya viene la próxima serie de estudios muy importante que pasa al tercer día de su muerte.
Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por entender este regalo tan precioso de tu gracia, de este regalo inmerecido, de esta muerte, Señor. Gracias porque cumpliste todo, Señor, a la perfección, Señor Jesús. Porque dijiste esas palabras de triunfo, consumado es, Señor, donde pagaste nuestra deuda, donde ya nosotros no podemos pagarla, pero usted la hizo en la cruz, Señor. Recibe toda nuestra admiración, recibe la gloria. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder ser dignos de usted, Señor mío. Gracias, Padre, gracias por lo que has hecho por nosotros y lo que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.